¿Qué tal? Videotutorial número 2 del curso de ASP.NET desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos nuestra aventura dentro de lo que es la introducción a la plataforma Microsoft, en donde estamos específicamente aprendiendo lo que es el entorno, el ambiente de desarrollo llamado ASP.NET. En el videotutorial anterior mostrábamos cómo podíamos introducirnos en esta gran plataforma. Vimos en qué consiste, vimos qué necesitamos, vimos cómo por ejemplo funciona lo que es el ambiente Visual Studio, el entorno de desarrollo Visual Studio. También vimos que por ejemplo podíamos trabajar con las herramientas free que tiene Microsoft, que en este caso sería el Visual Web Developers, ¿ya? Y vimos también cómo por ejemplo podíamos crear ya un proyecto, ya sea en C# o en Visual Basic, para comenzar a trabajar nuestros sitios web. También dijimos que podíamos trabajar nuestros proyectos a nivel de escritorio, pero en este caso en particular nosotros vamos a orientar este curso a trabajarlo para el desarrollo de aplicaciones dinámicas web. Bien, súper importante que tengamos todos presente que la periodicidad con la cual van a salir estos videos publicados no va a ser la misma que la que tienen los videos de PHP, por un tema muy simple, porque yo no tengo el conocimiento y el dominio que por ahí tengo con PHP, así que yo en la medida que voy realizando videotutoriales para ustedes, voy también aprendiendo cada momento cosas nuevas. En este video tutorial en particular vamos a seguir haciendo lo que es la parte de introducción. Ya vamos a seguir viendo temas básicos, todavía no vamos a programar nada, pero sí creo que es importante que vayamos revisando paso a paso en qué consiste el entorno de desarrollo Visual Studio en este caso, ¿ya? O Visual Web Developer, si que ustedes están usando esa herramienta free. Por ahí hace unos días un amigo, no me recuerdo quién era, en el chat un alumno me decía eso, que él se había descargado la versión Visual Web Visual Studio 2010 y se había descargado una versión pirata. Entonces yo le decía que no tenía sentido que hiciera eso, si era larga en este caso la versión Visual Web Developers le permite hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces no tiene, y sobre todo para temas pedagógicos, o sea, por ahí si quiere hacer una aplicación grande y eso se entendería, pero en este caso particular nosotros vamos a aprender solamente lo que es el entorno de desarrollo, y por ahí vamos a realizar alguna aplicación, pero bastante sencilla, la verdad. No nos vamos a complicar mayormente la existencia, porque en este caso el curso más que todo para que todos se introduzcan en el ambiente de ASP.NET. Así que sin más que decir, vamos a cerrar la presentación. Vamos a decirle que sí acá. Tenemos el directorio abierto acá en donde vamos a trabajar. Como siempre, invitarlos a revisar mi sitio web, en este caso www.cesarcancino.com, ¿ya? Aquí también van a poder encontrar todos los videos que nosotros vamos realizando, ¿sí? Esto lo digo porque yo sé que hay varios alumnos que no han visto el curso de PHP y se han venido directamente a ver el curso de ASP.NET. Entonces aquí podrán encontrar, de hecho tienen aquí en esta zona, tienen todas las categorías: PHP, PHP orientado a objetos, ASP, bueno, tienen, como ven, una serie de categorías y cada una con videos o contenidos bastante interesantes. Aquí también tienen un chat donde pueden hacer sus consultas. Bien, aquí tienen los últimos códigos, los últimos videos que se han publicado y por ahí también las web amigas. Bien, súper importante el tema de las donaciones. Aquí por ejemplo la página de contacto, si hacen clic aquí en contactarme, pueden hacerme consultas, ¿ya? Consultas genéricas, ya todo lo que sea código. Tenemos un foro acá también, se fijan, si hacemos clic nos va a cargar un foro. Bueno, mientras carga les sigo contando esto, que pueden también hacer sus donaciones para que el sitio pueda seguir funcionando. En este caso las personas de Chile lo pueden hacer a esta cuenta del Banco de Crédito de Inversiones. La gente que vive en otros países lo puede hacer a través de Western Union o a través de PayPal o de Dinero Mate. Bien, bueno, el foro no me carga, pero es porque mi conexión está un poco caída. Vamos a ver si la logramos hacer cargar. A ver. Aquí ya lo tenemos. Entonces aquí en el foro ustedes pueden dejar sus consultas. Bien,
También pueden hacer donaciones enviando un SMS de su país respectivo. En este caso, por ejemplo, la gente de México o España tienen que enviar bueno, en realidad todos tienen que enviar en César Cancino con mayúsculas al número que le corresponde a su país. Acá les indico también que el costo del SMS es $1 más el cargo de la operadora local. Bien, no nos queda más que entonces, vamos a ver si podemos enviar un saludo. En fin, no nos queda entonces más que ir derechamente a ver lo que es el ambiente de Visual Studio. Vamos a ir a abrirlo y recuerden que yo voy a trabajar con la versión 2005. Y por ejemplo, en el video tutorial anterior veíamos que ya podemos crear un sitio. En este caso vimos que lo podemos guardar en cualquier lado, no es necesario que lo tengamos instalado en el Internet Information Server. ¿Ya? Vimos también que acá tenemos en este caso 3 columnas, generalmente son 3 columnas en donde tenemos acá el cuadro de herramientas, la página de inicio, el entorno de trabajo podría decirse esto, y acá la serie de herramientas, en este caso por ejemplo el explorador de soluciones. Visual Studio le llama soluciones a los proyectos. ¿Ya? Por ahí también uno puede crear archivos como soluciones, pero en general se le llama así a los proyectos. ¿Ya? Tenemos accesos directos acá, por ejemplo crear un sitio web, crear un servicio web. Eso también nosotros lo vamos a aprender a hacer. Estos son los famosos web services, que nos permiten por ejemplo conectar un lenguaje con otro, algo bastante interesante de hacer. Por ejemplo, podríamos hacer un web service que nos pueda hacer conversar PHP con .NET, por ejemplo. Sería bastante práctico, ¿verdad? En fin, podemos hacer varias cosas con eso, pero ya lo vamos a ir viendo en su momento. También veíamos que acá teníamos en la parte central el feed RSS, en este caso las ASP.NET News, que son las últimas noticias del sitio de ASP.NET. Todas las noticias que nos pone Microsoft en general están en inglés, a pesar de que yo tengo el software, en este caso una versión académica, en español. ¿Bien? Vamos a ir a ver entonces ahora cómo es el entorno del código, cómo maneja el código lo que es el mundo de .NET. Bien, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿verdad? Un sitio web nuevo. Acá, fíjense, podemos hacerlo desde archivo, un nuevo sitio web. También podemos hacerlo desde acá, fíjense, acá hay un vínculo en este caso que nos permite crear un nuevo sitio web, un nuevo proyecto o abrir alguno existente. Y también lo podemos hacer desde acá abajo, fíjense, crear un sitio web, crear un servidor web y lo que nosotros necesitemos realizar. En este caso, por ejemplo, hagámoslo desde acá. Bueno, se nos creó, fíjense, un sitio web a la rápida, ni siquiera nos dejó hacer nada, así que no lo vamos a hacer desde ahí, lo vamos a hacer desde acá arriba mejor. Nuevo sitio web. Fíjense que nos aparece el asistente, en donde nosotros le tenemos que indicar si queremos un sitio web vacío, un sitio web ASP.NET, un servicio web, ¿verdad? Un sitio, un starter kit, ¿verdad? Que por ahí eso es para móviles. En este caso nosotros vamos a crear un sitio web ASP.NET. Vamos a decirle que el sistema de archivos es normal. También podríamos trabajarlo directamente en una cuenta FTP o en una cuenta HTTP en general. Lo vamos a trabajar en local. Acá está la ubicación, la podemos modificar también. Por ejemplo, podemos ir a buscar el directorio donde nosotros queremos guardarlo. En este caso, por ejemplo, a mí me gustaría guardarlo aquí en equipo, vamos a cerrar esto, y yo lo quisiera guardar en la carpeta inetpub del Internet Information Server, en root, en este caso curso ASP.NET. Y le vamos a colocar un nombre, en este caso por ejemplo vamos a colocarle un nombre, por ejemplo video 2. Bien, ¿desea crear esta carpeta? Sí, perfecto, ahí se crea ahora. Fíjense, si yo voy a abrirlo, fíjense, ahí ya tengo la carpeta video 2, está lista. También le puedo indicar el lenguaje por defecto con el que quiero que trabaje. En este caso podríamos ir variando, hacer intercalaciones entre Visual Basic y C# o J#, pero en el caso de nosotros vamos a trabajar con C#. Bien, aceptamos,
la verdad, más de lo mismo de lo que ya hicimos en el video tutorial anterior, así que no tenemos nada nuevo. Pero fíjense lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir viendo lo que es el entorno de trabajo para que ya nos vayamos familiarizando con lo que es el ambiente.net. En este caso, acá está lo que yo les decía. Teníamos las herramientas que básicamente están compuestas por un panel que nos ofrece la posibilidad de trabajar con controles de servidor. Ahora les voy a explicar lo que es eso. Se los voy a explicar solamente por encima porque vamos a dedicar uno o tal vez dos video tutoriales al estudio completo de cada uno de los controles de servidor para que los podamos aprender a usar. Por ejemplo, vamos a aprender a usar los labels, los image button, las tables, por ejemplo, los más utilizados, por ejemplo, el grid view, por ejemplo, el data list, el details view, ¿verdad? El form view, el SQL date source, ¿verdad? Que para la base de datos, el XML date source también, ¿verdad? Un sitemap date source también, que es bastante interesante, el report viewer, ¿verdad? En fin, vamos a aprender a hacer varias cosas. Vamos también a aprender a ver los controles de validación, que te permiten validar campos de formulario o validar datos enviados por el usuario, por ejemplo vía GET, vía POST, ¿verdad? También tiene unas opciones para trabajar con inicios de sesión, por ejemplo, también lo vamos a ver. Y si se fijan, como yo les decía en el video tutorial 1, Microsoft prácticamente pensó en todo al ofrecernos este entorno de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que busca Microsoft es, en cierto modo, evitar que el programador tenga que programar. Eso es un poco lo que busca Microsoft, hay que decir las cosas como son. Microsoft lo que busca con el ambiente.net es que el programador no tenga que programar para que el trabajo le sea más sencillo y así cualquier persona con no tantos estudios pueda hacer su aplicación, que es un poco lo que se buscaba cuando se desarrolló el proyecto Visual Basic. Que lo que hace Visual Basic es prácticamente tú todo lo tienes que arrastrar y puedes perfectamente construirte un software completamente funcional. Bueno, acá Microsoft busca lo mismo con el tema del Visual Studio en sus versiones posteriores, ya la 2008, 2010. Trae también varios asistentes un poquito más quizás estos mismos, pero algunas otras mejoras por supuesto, pero siempre orientados a que el programador tenga que ojalá escribir la menor cantidad de código posible y conseguir resultados de la misma manera. En el caso mío yo les voy a enseñar algunos asistentes, pero también les voy a mostrar la forma de hacer las cosas a código, que es como mi forma de trabajar. Bien. También aquí, como les decía, teníamos el ambiente de trabajo en el centro, ¿verdad? Donde está el código. Acá está lo que yo les explicaba en el video tutorial anterior, lo de la directiva page, ¿verdad? Que lo que hace, recuerden, es indicarle el lenguaje, el auto event wire up, ¿verdad? El code file también lo tenemos acá. Recuerden que indica el archivo que define el code behind, ¿verdad? Fíjense, recuerden, ahí está el code behind. Eso porque nosotros cuando fuimos a crear el archivo le dijimos que nos crearon un code behind para administrar todo, y acá el nombre de la clase por defecto en este caso en el inherit. Si fijan, por ejemplo, abrimos el code behind y ahí está creada la clase -default, que es la clase principal del sistema, en este caso del archivo único que tenemos creado, que por defecto siempre se va a llamar default.aspx. Un tema súper interesante. Mire, fíjense, si nosotros por ejemplo nos ponemos dentro de lo que es la página default.aspx y le generamos un hola mundo, que esto ya lo hicimos también en el video tutorial anterior, pero no lo explicamos. O sea, yo les dije que lo íbamos a hacer solamente para que pudieran escribir la línea de código, pero ahora se lo voy a explicar un poquito más. Vamos a colocar un hola mundo, ¿ya? Y vamos a presionar F5. Por ahí también podríamos hacerlo desde por acá. Depurar, ¿verdad? No sé, cualquier cosa. Iniciar depuración, por ejemplo. En fin, presionamos directamente F5. Fíjense que la primera vez suceden varias cosas. Se empiezan a ejecutar acá en este caso el panel de resultados, que me indica los resultados. En este caso me dice que, por ejemplo, validación, la validación está completa, se genera un archivo correcto actualizado, 0 incorrectos, 0 omitidos, me muestra la ruta, ¿verdad? Y una serie de elementos. Y fíjense lo que me dice acá: la página no se puede ejecutar en modo depuración porque no está habilitada la depuración en el archivo webconf. ¿Qué desea hacer? Si nosotros le decimos que no, él igual me debiera ejecutar el archivo. La verdad no lo he probado nunca, pero por ejemplo, digámosle que no, en aceptar. Fíjense que se abre
el servidor de desarrollo, en este caso él asigna un puerto por defecto, un poco de manera arbitraria, eso también por ahí lo podríamos configurar, y me genera el archivo, en este caso el archivo default.aspx, que es donde están en este caso mi archivo de trabajo. Una cosa importante, en el caso de Apache, el archivo por defecto con el que nosotros vamos a trabajar se llama index.php, generalmente es así, ¿ya? Fíjense, si nosotros por ejemplo quitamos el nombre del archivo y llamamos directamente a la raíz, me va a llamar siempre, primero, en el tema del ambiente de desarrollo ASP.NET, me va a llamar siempre el archivo default.aspx. Ese va a ser su archivo principal. Se fijan, para los que vienen del mundo PHP, por ejemplo, estarán acostumbrados a su primer archivo y llamarlo index, index.php, index.html, en fin. Aquí en general lo que hace el Visual Studio es llamar siempre primero al archivo default.php. Eso a pesar de que es configurable, por ahí hay opciones en edición en donde podemos, creo que es acá en avanzadas, ¿verdad? O en esquematización, creo que no recuerdo bien, podemos modificar ese tema. También, por ejemplo, fíjense que por defecto me abrió Internet Explorer, pero eso también yo lo podría cambiar. Por ejemplo, creo que desde acá, desde archivo, no me recuerdo bien dónde son esas cosas, pero por ejemplo podemos revisar acá, creo que en configurar página, no recuerdo bien cuál era la opción, creo que tenemos que cerrar acá esto. Vamos a probar, vamos a hacer una prueba solamente, vamos a cerrar. Fíjense que cerramos el archivo de Internet Explorer y automáticamente cambia esto, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, configurar página, creo que no era ahí la cosa, vamos a ver, no me recuerdo bien, pero por ejemplo, explorar con, claro, acá era explorar con, y acá por ejemplo, explorar web interno, podemos decirle que lo haga con Firefox, ¿verdad? En fin, podemos hacer con cualquier herramienta y siempre nos va a dar el mismo resultado dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, digámosle que nos lo haga con Firefox, ¿verdad? Inmediatamente él va a tomar como el navegador predeterminado el Firefox. En este caso dejémoslo como está con el Internet Explorer para que no tengamos ningún problema, pero eventualmente lo podríamos hacer con Firefox, por ejemplo. Pongámoslo como predeterminado, cancelar, presionemos F5, nuevamente le vamos a decir que no queremos crear eso. Me abre el Mozilla Firefox ahora, fíjense, en la misma dirección, ¿verdad? Pero ahora me muestra todo el código en el Mozilla. ¿Se fijan? Eso es totalmente configurable. También, por ejemplo, podríamos decirle acá explorar con, podríamos buscar otro, por ejemplo, podríamos examinar, por ejemplo, en fin, podríamos buscar varios, no sé, ya no creo que no vale la pena ponernos a pelear con eso, pero eventualmente desde acá lo podrían hacer. Lo que quería decir acá era que, por ejemplo, se podría agregar un navegador, por ejemplo el Google Chrome, por ejemplo. Fíjense, miren, vamos a ver si lo tenemos por aquí a mano. Vamos a ver aquí, vamos a agrandar un poco esta ventana y vamos a ver Skype. No veo el Google Chrome, no lo veo. Por ahí lo debo tener instalado, así, o quizás se me pasó. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Google Chrome, ¿dónde estás? Bueno, no lo encontré, en fin. Pero también podríamos colocar acá el Google Chrome o el que quisiéramos. En fin, son pequeños detalles. Fíjense que acá, nuevamente presiono F5. Él me da la opción de que yo cree un archivo nuevo llamado web.config. Ahora le vamos a decir que lo cree, fíjense. Vamos a marcar la opción, vamos a decir aceptar, y fíjense que él me abrió el archivo, en este caso me lo está abriendo acá en Mozilla, ¿ya? ¿Verdad? Ahí está, hola mundo. Y fíjense que acá en el directorio ahora me creó un archivo llamado web, en este caso, aquí si colocamos el mouse, configuración file. Este es el archivo de configuración de nuestro proyecto y es el que tiene todas las directivas, tiene las contraseñas, password o en este caso directivas básicas que nosotros le podamos indicar a nuestro servidor.
¿Se fijan? Bastante interesante por lo demás. Vamos, por ejemplo, aquí fíjense que tengo el servidor andando. Por aquí lo puedo detener, por ejemplo, detener depuración. ¿Se fijan? Un pequeño detalle. También acá me abre la ventana de resultados, también la puedo cerrar, ¿verdad? Y puedo ir ya comenzar a escribir, a codificar en este caso. Bien, ya tenemos claro eso. Vamos a colocar de nuevo por defecto el Internet Explorer. Vamos a decirle que sea el predeterminado. Vamos a hacer una prueba. Perfecto, ahora sí me abrió el Internet Explorer. Vamos a cerrarlo y fíjense que el Internet Explorer ya viene conectado con el Visual Studio, entonces simplemente con cerrar el navegador ya se detiene la depuración. Un tema bastante interesante también. Algo importante también que acá, por ejemplo, tenemos la vista de diseño, desde donde podemos nosotros escribir. Por ejemplo, podemos colocar un salto en línea, podemos insertar muchas cosas acá, por ejemplo, insertar, no sé, por ejemplo, insertar una tabla con, por ejemplo, 2 filas y una columna, por ejemplo. Por ejemplo, colocarle un ancho de, no sé, digamos, un píxel, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. En este caso coloquemos un ancho de 800 píxeles, por ejemplo. Podemos decirle que tenga un borde, por ejemplo, un border 1, ¿verdad? Aquí la tenemos, fíjense, 2 filas y una columna, por ejemplo, acá, hola arriba, hola abajo. Fíjense que lo hicimos desde la vista de diseño. Vamos a borrar ese hola mundo que teníamos acá arriba ahora. Perfecto. Si ahora vamos a la vista código, fíjense lo que nos generó una tabla HTML con un border 1, un ancho con la etiqueta style, en este caso de 800 píxeles, y nos generó 2 TRs, cada uno con un TD internamente. Si nosotros lo ejecutamos, acá me apareció mi tabla con 800 píxeles de ancho, con un borde y un texto arriba y un texto abajo. Bien, vamos a cerrar acá. Nada nuevo, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a ir viendo algunas cosillas que ya son más de programación. Por ejemplo, yo les decía en el video tutorial anterior el tema de la directiva page, ¿verdad? Les decía que podíamos trabajar todo desde nuestro archivo code behind, ¿verdad? Pero no les hablé de este archivo que es el webconf. Fíjense, el web.config es un archivo XML, ¿ya?, que contiene toda la configuración de nuestro sitio. Por ejemplo, acá en este caso tiene la compilación del debug, en este caso la tiene en true, la autenticación en modo Windows, ¿verdad? Una serie de parámetros que en general nosotros no nos vamos a meter con este archivo, pero por ahí van a haber ocasiones en las que nosotros vamos a tener que ir a hacer modificaciones acá. Por ejemplo, cuando trabajamos con el servicio que nos presta Visual Studio para trabajar los sistemas de usuarios, por ahí también podríamos ir a ver acá las contraseñas de los mismos, sin ningún tipo de problema. Aquí también se colocan todo lo que son las configuraciones por defecto y ese tipo de cosas. Así que en general este archivo nosotros no lo vamos a ocupar, pero siempre es importante saber para qué sirve y qué es lo que hace. O sea, como les digo, para lo que sirve es para guardar todas las configuraciones. De hecho, fíjense, ni siquiera tengo la posibilidad de trabajar con controles. Acá el sistema me dice, no hay controles utilizables en este grupo, ¿verdad? En fin. Entonces, este es un archivo XML que guarda toda la configuración. Bien, vamos a cerrar. Cuando nosotros tengamos que subir nuestro proyecto, por ejemplo, en algún server, tenemos que incluir todo el paquete completo. Aunque, por ejemplo, la carpeta appdate esté vacía, igual tenemos que incluirla. Ni hablar del archivo webconfig, tenemos que incluirlo sí o sí. Por eso es súper importante y por eso nos lo sugiere siempre, porque prácticamente nos obliga el Visual Studio que nosotros tengamos que crear ese archivo una vez que creamos nuestra primera compilación, nuestra primera depuración de nuestro proyecto. Bien, si por ejemplo yo ahora coloco cualquier cosa debajo de la tabla, por ejemplo coloco un HR, coloco abajo footer, por ejemplo, presiono F5, fíjense que ahora simplemente se me crea el archivo y ya no me pregunta si es que tengo que hacer la depuración o la creación del archivo webconfig, porque él ya entiende y él ya detecta que ese archivo está creado. ¿Se fijan? Entonces ahora simplemente cerramos acá y ya creo que eso ya lo tenemos claro. Entonces ahora
fíjense que vamos a ver otra cosa. Miren, vamos a borrar del código lo que nos creó, lo borramos, nos vamos a quedar con lo que nos entrega por defecto la primera vez que creamos nuestro archivo. Bien, en el video tutorial anterior veíamos que por ejemplo podíamos escribir desde acá, ¿verdad? A través de, en este caso, un control de servidor que creamos, aunque no lo expliqué, pero podíamos escribir e intervenir nuestro archivo default.aspx desde nuestro code behind. Pero también lo podemos hacer desde acá. Fíjense que nosotros tenemos una estructura HTML con una etiqueta doctype, por ejemplo, que nos indica que es un HTML público, ¿verdad? Nos indica la versión del HTML, en este caso el XHTML 1.0 transitional, ¿verdad? Que puede ser validado aquí en esta URL. ¿Se fijan? Ese es un poco lo que nos explica, ¿ya? Luego la etiqueta normal de HTML, ¿verdad? En este caso nos indica el XMLNS. Y la verdad no conozco mucho HTML en ese tipo de cosas, pero esto es algo que nos pide la W3C para validar nuestro sitio web, ¿ya? Nos crea una etiqueta head, ¿verdad? Una etiqueta title. En este caso, por ejemplo, acá le podemos colocar video tutorial 2, ¿verdad? Luego nos crea una etiqueta body y por defecto nos crea un formulario. Bien, y fíjense algo súper interesante, él por defecto también le asigna una ID al formulario, y aquí hay un tema sumamente interesante. Nosotros todo lo tenemos que trabajar acá dentro de este formulario. La orientación de lo que es el mundo de .NET no es una orientación que va dedicada al diseño, ya a pesar de que nos da bastantes herramientas para generar diseños bastante estéticos, pero en general la orientación que tiene esta plataforma no es, por ejemplo, para crearse un blog, ¿ya? Igual eventualmente nosotros perfectamente nos podríamos crear un blog hecho con ASP.NET y nos funcionaría a la perfección. Pero Microsoft entiende, y asumieron ellos, que en general todo lo que es temas sociales y esos ya están abarcados y de muy buena forma por lo que es el software libre, en este caso por lo que es PHP. Con esto no quiero decir que ellos no tengan contemplado la generación de blogs y web más sociales, sino que ellos han dedicado todos sus esfuerzos a lo que es el desarrollo de software más que todo, ¿ya? Por lo tanto, por lo mismo, tenemos que tener presente lo siguiente, que siempre cuando nosotros creamos, por ejemplo, vamos a la carpeta raíz y le damos clic derecho, agregar nuevo elemento, nosotros vamos a tener varias opciones. Por ejemplo, vamos a poder crear un web forms, que es lo que generalmente vamos a usar en lo que es nuestro proceso de desarrollo, pero también, por ejemplo, podemos crear una página completamente HTML, podemos crear una hoja de estilo CSS, podemos crear un archivo XML y una serie de cosas más. Por ejemplo, también podemos crear una página principal, que también lo vamos a aprender a hacer ahora, que son las famosas páginas maestras o las master page, ¿ya? También podemos crear, por ejemplo, archivos JavaScript, fíjense. Podemos crear archivos Visual Basic Script. En general nosotros vamos a crear JavaScript. Podemos crear un diagrama de clases para los que les guste el UML. Podemos crear un control de usuarios web, ¿ya? Podemos crear una clase C#, ¿se fijan? En el caso, por ejemplo, que no queramos trabajar con code behind, podemos nosotros directamente crear un archivo con extensión .cs, ¿ya? Podemos crear un archivo de explorador, fíjense, en fin, una serie de cosas. Podemos crear, por supuesto, una base de datos también, que ya lo vamos a aprender a hacer, pero en general lo que les quiero mostrar acá es que, por ejemplo, si creamos una página HTML, ya no nos da la opción, por un tema lógico, de que no le podemos indicar ni el idioma ni ninguno de estos términos, pero sí podemos darle un nombre, por ejemplo, web.html, por ejemplo. Hacemos clic en aceptar y fíjense que ya no nos coloca la directiva page arriba, sino que directamente nos coloca el archivo dentro de lo que es nuestro, en este caso lo guarda, ¿verdad? Y nos da la posibilidad de trabajar con él dentro de lo que es nuestro proyecto. Fíjense, acá lo tenemos, pero es un archivo que no tiene nada de programación porque es un archivo estático. De hecho, por ejemplo, hola, soy un HTML estático. Si nosotros lo ejecutamos con F5, recuerden,
me dice hola, soy un HTML estático, y si nosotros vamos a ver el código fuente, me lo generó tal cual. Fíjense, me generó el doctime, ¿verdad? Me generó el HTML, el head, ¿verdad? El title y todo ese tipo de cosas. Si yo hago esto mismo, fíjense, si yo hago esto mismo en el archivo ASPX, fíjense, voy a colocar por ejemplo hola, soy el ASPX, ¿verdad? Siempre dentro del div principal y dentro del form, ¿verdad? Fíjense lo que va a pasar. Vamos a ejecutarlo. Me lo creo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a ver el código fuente, fíjense que adicionalmente a todo lo que es el código, me creo esta parte que está acá. Fíjense que por ejemplo yo tengo el formulario solamente definido con un ID, y acá me creo el name form, por ejemplo. Me coloco un método post, ¿verdad? Y me coloco un action, en este caso porque no le coloqué ninguna action acá, entonces se le definió por defecto que tiene que ir al archivo principal. Nosotros en PHP generalmente esto lo dejábamos vacío para que se ejecutara en el archivo principal. Además de eso, fíjense, me colocó un div acá arriba. Fíjense, no sé si podemos modificarlo acá, pero por ejemplo, para que se entienda, me colocó un div que sería este, con un input de tipo idem. Fíjense, vamos a seleccionarlo acá para poder revisarlo. Fíjense, me colocó un input de tipo id, ya, con un name que en este caso, fíjense lo que tiene el name, ¿verdad? Doble guión bajo view state, que en este caso lo que hace este name es entregarme el estatus de la petición HTTP que nosotros realizamos con nuestro archivo ASPX al servidor. ¿Se recuerdan que veíamos un esquema en el video tutorial anterior, verdad? Bueno, lo que hace este esquema básicamente es enviar una petición, ¿verdad? Y esa petición, bueno, hace todo lo que yo les expliqué, y el ASPX le tiene la ventaja de que nos entrega el estatus de la petición, ¿ya? Y fíjense acá, por ahí el amigo Miguel Serafín de Microsoft, de .netpuebla.com, él decía que este value que nos entrega el input ID llamado viewState, lo que hace es entregarnos un chorizo. Esa misma fue la palabra que él ocupó, ¿ya? Un hombre de Microsoft ocupó esa palabra y me llamó poderosamente la atención. Yo lo preferiría llamarlo una cadena larga, ¿ya? En donde siempre van a haber parámetros distintos en base al tipo de petición que nosotros hagamos. Me refiero al tipo, por ejemplo, si es por ejemplo, post, si es get, si es algo con Ajax, si es, por ejemplo, una petición que no viene en un formulario, si es una petición que trae, por ejemplo, varias peticiones en sí, si trae varios archivos, en fin, varios valores post, si trae uno solo, en fin. Y siempre este valor va a ir variando de acuerdo a eso. Vamos nosotros a aprender a ir interpretando lo que nos entrega esto para poder trabajar los controles de la página, en este caso los controles del cacheo, que es lo que se denomina dentro del ambiente.net, que es el control del caché, ¿ya? ¿A qué se le llama caché dentro de lo que es la web? Por ejemplo, más o menos funciona de la siguiente manera. Mire, fíjense, la primera vez que yo cargo un sitio web, ¿ya? Él me carga todas las imágenes, todo lo que son los backgrounds, los SWF, los banners, no sé, los fondos, las imágenes, los botones. Y la segunda vez que yo la cargo, me va a cargar un poquito más rápido. Y eso también está muy asociado al navegador. Pero fíjense lo siguiente, la segunda vez en adelante me va a cargar un poco más rápido, porque ya lo que hacen los navegadores hoy en día es el famoso cacheo. ¿En qué consiste eso? En que ellos toman las rutas de las imágenes y las guardan en archivos temporales, ¿ya? Entonces la segunda vez simplemente hacen llamados a sus archivos temporales y ya la página web se renderiza más rápido de lo que lo hizo la primera vez. Bien, ¿qué es lo que nos propone Microsoft? Controlar eso, es decir, que nosotros podamos controlar eso, ¿no? Algo que, por ejemplo, a nivel de programación es súper útil. Por ahí entiendo que aquí hay gente que está siguiendo este curso que tiene conocimientos de programación, y hay otras que no tienen conocimiento de programación. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, esto va, y pido disculpas para los que no tienen mucho conocimiento, pero esto va netamente para los que se manejan un poco más. Recuerden cuando trabajan con Ajax y hacen envíos con Ajax de peticiones, ya sea vía POST o vía JET.
Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros generalmente se recomienda enviar además siempre una variable extra que contendría por ejemplo, un número con random o un número con una fecha y una hora. ¿Para qué? Para que la URL de la petición AJAX no quede guardada en el caché del navegador. Bueno, aquí nosotros vamos a aprender a controlar ese tema con esta directiva que está acá, en este caso esta señalización un poco que nos pone Microsoft para que nosotros podamos aprender a interpretar esa parte. Bien, bueno, en este caso le voy a decir que no. Vamos a cerrar entonces acá el navegador. Otro tema importante, fíjense, vamos a cerrar aquí también, creo que no vale la pena mirar eso. Vamos a correr esto un poco por acá y fíjense que también los paneles son expandibles. Por ahí también alguien mostraba esto, que es que podemos ocultar un panel o volverlo a abrir, ¿verdad? Podemos hacer, no sé, varias cosas con eso y siempre vamos a poder trabajar sin ningún tipo de problema. Fíjense, si el panel está, lo podemos mostrar, ocultar, en fin, podemos hacer varias cosas y si nos equivocamos, podemos ir a ventana y restablecer diseño de la ventana. Eso también lo explicábamos en el video tutorial anterior. Otra cosa importante, que además de la directiva page, ustedes tienen que haber notado lo siguiente. Tienen que estar haciendo la pregunta de que, oye César, pero cuando se generó el formulario me colocó un name y me colocó un action y me colocó un método y yo no lo tengo definido acá, ¿ya? Pero César, yo tengo acá una palabra rara que no conozco. Bueno, esta palabra rara se llama runat server, ¿ya? Y fíjense que .NET lo primero que hace es indicarla dentro del head en aquellos archivos que tienen la extensión .aspx. Si nosotros vamos a ver el archivo web.html, que fue el que creamos de prueba, fíjense que no tiene esa directiva en el head ni en ninguna parte. Sin embargo, acá sí la tiene, en este caso la tiene asociada al head, ¿verdad? Y en este caso al form, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta etiqueta runat server? Lo que hace es indicarle al servidor que estas etiquetas van a ser una petición de tipo HTTP, ¿verdad? Es una forma que tiene de trabajar Microsoft que nos va a permitir, por ejemplo, controlar el caché y controlar de mejor manera las peticiones que se envían, ¿ya? Es la forma que encontró Microsoft para controlar ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué se desprende de esto? Se desprende lo siguiente, que por ejemplo nosotros podemos tener controles de servidor construidos con este runat server, ¿ya? Y construidos directamente con etiquetas HTML. Técnicamente existen, vamos a colocarlo acá, existen, vamos a colocarlo con un H1 por ejemplo. Fíjense que también tiene en este caso un seleccionador de etiquetas, por ejemplo H1 inmediatamente me la cierra, ¿verdad? Algo súper eficiente. Entonces vamos a poner acá que tenemos dos tipos de controles. En realidad tenemos más, pero básicamente vamos a trabajar con dos. Vamos a colocar un UL y un LI, fíjense, igual que en Dreamweaver. Entonces vamos a decir que tenemos los controles de servidor y tenemos los HTML controles de servidor, o los server controls, podemos colocarlo acá en inglés también, que en realidad sí que lo van a encontrar en Google, yo creo, server controls, y los HTML server controls. Vamos a ejecutarlo en el navegador para que un poco se vea lo que estamos haciendo. Entonces vamos a decir que tenemos dos tipos de controles: los controles de servidor normales y los HTML control servers. Bien, ahora vamos a explicar qué es cada uno para que se vaya entendiendo el concepto. Qué pesadilla que se esté abriendo siempre el tema de los resultados. La primera vez es bonito, pero después ya la verdad no lo necesitamos. Por ahí no sé si se podrá hacer que de acá no se vea. En fin, podemos decirle que no lo queremos ver más, por favor. Please. Gracias. Vamos a ocultarlo. Simplemente ocultar. A ver, vamos a ver si ahora... No, en fin, siempre me lo va a mostrar. Así que
vamos a buscar si alguien me puede ayudar con eso, a hacer que no me aparezca ese tema de los resultados, se lo agradecería bastante. En fin, les decía que tenemos dos tipos de controles, en realidad son más, pero tenemos lo que son los controles de servidor, que por ahí también tienen su subdivisión. Fíjense, vamos a cerrar esta acá. Fíjense, tenemos los controles de tipo server, ya, que son los estándar, por ejemplo, un puntero, un label. Por ejemplo, vamos a traer un label acá, vamos a colocar vamos a crear un archivo nuevo y lo vamos a ir mostrando. Vamos a crear un archivo nuevo. También lo podemos hacer con el comando control N, pero por un tema pedagógico vamos a ir acá, clic derecho, agregar nuevo elemento, vamos a crear un nuevo web forms y vamos a colocarle acá controles. En este caso vamos a colocarle servers controls. Bien, vamos a decirle que agregamos y fíjense que me genera siempre la misma estructura. Vamos a colocarle acá servers controls en el title y fíjense que básicamente los servers controls son los controles que tenemos acá, tanto en el estándar, en el de datos, validation, exploration o inicio de sesión, ¿verdad? Elementos web y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el estándar podemos traernos por ejemplo, un label que generalmente se usa para, fíjense, un label que se usa para mostrar texto. Por ejemplo, hola, soy un label. ¿Se fijan? Tiene una etiqueta, vamos a verlo con más calma. Fíjense, tiene una etiqueta de apertura. Fíjense, una etiqueta de apertura y tiene una etiqueta de cierre. ¿Se fijan? Vamos a colocarlo así para que se vea más claro. Tiene una etiqueta de apertura y otra de cierre. Fíjense que inmediatamente Microsoft le dio un nombre por defecto, le colocó el runat server para decirle en este caso al CLR, al compilador, que es una directiva del servidor, y le colocó un name, en este caso un texto. Bien, ¿se fijan? Vamos a ejecutarlo, a ver. Hola, soy un label. ¿Se fijan? Si nosotros lo abrimos en el código fuente, fíjense lo que me generó. Al yo usar un label, él automáticamente me creó una etiqueta spam, a pesar de que yo trabajé con la etiqueta ASP. Ya voy a explicar esto. ASP label, ¿verdad? Él lo que hizo fue construirme un spam. Un spam es una etiqueta HTML que generalmente se usa para mostrar texto formateado, ¿ya? Entonces es súper importante este tema. Esta configuración acá lo que hace es mostrarme una etiqueta de tipo spam. Bien, vamos a cerrar el navegador. También los podemos crear a mano sin necesidad de arrastrarlos. Por ejemplo, ASP podemos crear un label, ASP label, podemos indicarle el ID, en este caso por ejemplo nom, un runat server, ¿verdad? Y en este caso el text, por ejemplo, lo cerramos. En este caso por ejemplo le podemos colocar hola. Fíjense que este es otro control server y si lo ejecutamos tenemos errores. Fíjense por qué, porque en el text le tenemos que colocar el mismo ID, que en este caso es el identificador que tiene el elemento. ¿Se fijan? Tiene que ser igual. Tenemos el ID, tenemos el text. Ahora si lo ejecutamos no tenemos ningún error. ¿O sí? A ver. Vamos a ver cuál es el error acá. Vamos a ver cuál es mi error acá. Vamos a ver cuál es el error acá. Vamos a escribirlo de nuevo a ver cuál es el error que teníamos. Vamos a colocar de nuevo ASP label
le colocamos un ID, en este caso nom, el runat server, recuerden, runat server, el text, en este caso nom, cerramos el control de servidor y acá le colocamos hola mundo. Vamos a colocar un salto en línea entre ambos. Fíjense que podemos intercalar código HTML con el, en este caso con el control server. Fíjense, aquí tenemos el control server y acá tenemos el control server que creamos a mano. En este caso, por ejemplo, podemos crearle creado a mano y este creado con asistente. Actualizamos. Y aquí tengo mis dos control servers. Eventualmente los dos debieran ser una etiqueta spam. Efectivamente, fíjense, acá tenemos una etiqueta spam como label 1, tenemos el salto en línea y acá tenemos la otra etiqueta spam con el texto que nosotros generamos. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Bien, con más tiempo nosotros vamos a ir viendo cada uno de los controles de servidor, pero básicamente esa es la lógica. Ya vamos a empezar a trabajar con formularios y ese tipo de cosas, pero por ahora estamos viendo el entorno. Vamos a crear un archivo nuevo, un web forms. Vamos a colocarle HTML servers controls, server control, agregar. Acá lo tenemos, HTML server control, la misma estructura, pero acá por ejemplo nosotros podemos generar un spam directamente, por ejemplo con un ID hola o apellido, por ejemplo, o nombre, le vamos a colocar igual que el otro. Lo cerramos. Hola, mi apellido, por ejemplo. Si lo ejecutamos, me debiera imprimir el texto. Aquí lo tenemos. Vamos a ver el código fuente. Me lo generó sin problemas, tal como yo lo escribí. Me generó también el input con el state, ¿verdad? Con el estado, el status. Pero fíjense lo que yo puedo hacer. También puedo indicarle acá directamente un runat server. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Le estoy diciendo que esta etiqueta HTML sea interpretada en el servidor como un control server, como un control de servidor. Entonces, si por ejemplo yo ejecuto esto, automáticamente aquí me debiera quedar igual, porque no hay ningún tipo de variante, porque generé directamente un spam, pero podríamos hacerlo con otras herramientas y les aseguro que me crearía algo. Por ejemplo, miren, coloquemos un br y generemos un input de tipo button, por ejemplo, con un value que diga, perdón, con un value que diga, por ejemplo, enviar. Bien, y le vamos a colocar un runat server. Acostúmbrense a colocarle comillas, a pesar de que por ahí me va a funcionar sin comillas, acostúmbrense a colocarlas, ¿ya? Se van a evitar bastantes dolores de cabeza, eso se los aseguro. Entonces fíjense ahora, si yo genero, hago la depuración de este archivo, fíjense lo que va a pasar. F5. Ahí está mi botón, no pasa nada porque no le asigné ningún evento, pero fíjense que automáticamente por defecto el .NET le generó un name. ¿Por qué hace esto el .NET? Por un tema muy sencillo, porque .NET a todos sus controles de servidor él les coloca un name para poder controlarlos mediante código ASP.NET. Recuerden que en el videotutorial anterior hicimos algo parecido a lo que yo voy a hacer ahora. Por ejemplo, si yo voy al code behind, en este caso del HTML control servers, yo voy a la clase, coloco por ejemplo, ¿cómo es que el nombre que lo colocamos acá?
al botón. En este caso no tiene ningún, pero por ejemplo Microsoft le colocó C. Vamos a ejecutarlo para que a ver si lo podemos llamar. Vamos a ver, presionamos F5. Vamos a ver si lo podemos llamar directamente desde el nombre que le dio Microsoft. Fíjense que le colocó CTL02, Control 02 en realidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver CTL02. No lo toma en cuenta. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Porque nosotros no le hemos indicado ningún name ni ningún ID a nuestro botón. Por lo tanto, Microsoft lo que hace es asignárselo de manera arbitraria para poder controlarlo eventualmente desde el servidor. Si nosotros, por ejemplo, le colocamos una ID a esto, por ejemplo, hola, fíjense, entonces si yo coloco acá hola, tampoco obtengo ningún resultado. Pero si yo le coloco, por ejemplo, un name, hola, fíjense a mi HTML control server, hola, y ya lo tengo disponible acá dentro de mi clase para poder hacer eventualmente alguna cosa con él. Fíjense, lo puedo deshabilitar, le puedo colocar un value, por ejemplo, le puedo decir que se le asigne un value directamente, por ejemplo, probando, ¿verdad? Desde el code behind del HTML control server. Entonces yo le borro el value que le tenía acá al HTML control server y fíjense lo que va a pasar. Vamos a presionar F5 y fíjense que me asignó a través de C# un value para el elemento. ¿Qué es lo que tiene de simpático esto? Para aquellos que vieron el curso de PHP, inmediatamente se tienen que estar haciendo la pregunta. Ahí está el value, por cierto, acá lo tenemos. Inmediatamente se tienen que estar haciendo la pregunta, o más que todo llegar a la conclusión de que lo que hace el ASP.NET es que logró, con código del lado del servidor, interactuar con el DOM. Recuerden, para quienes no saben qué es el DOM, los invito a ver el videotutorial 14, 15 y 16 del curso de PHP y MySQL. ¿Ya? Lo pueden ver desde acá, por ejemplo. Pueden colocar acá en el buscador directamente la palabra DOM. No lo consigo. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ir a buscar desde acá, desde la categoría PHP. Vamos a ir a buscar, fíjense, por ejemplo, el video 14, 15 y 16, en este caso. Acá los tenemos. Acá comenzamos un bloque dedicado al JavaScript. Veremos qué es este lenguaje, dónde es interpretado y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Si nosotros leemos la descripción completa, fíjense, aprenderemos a trabajar con el Document Object Model, que es el DOM, ¿verdad? Mediante la creación de funciones usando la palabra reservada function, en fin, una serie de cosas. Pero la gracia de esto, ¿ya? La gracia de esto es la siguiente, que ASP.NET lo que hace es interactuar con el DOM. ¿Qué es el DOM? El DOM es la estructura básica de una página web, son los nodos de una página web, ¿ya? PHP, por ejemplo, no puede hacer eso. PHP lo que hace es simplemente hacer peticiones HTTP y hacer conexiones a base de datos y en este caso iteraciones y ejecutar procesos dentro del servidor, pero no puede interactuar con el DOM. Lo que hace es, de hecho, PHP entregarme siempre resultados de tipo HTML o de tipo DOM, de tipo Document Object Model. .NET ya resolvió ese tema y me permite interactuar a través de los controles de servidor con el DOM. ¿Se fijan? ¿Cómo hacemos eso? A través de los HTML control servers o a través de los server control directamente. Bien, de los control server en este caso directamente. Espero se entienda la diferencia, ¿ya? Espero
espero se comprenda, en realidad es lo mismo, pero por ahí nosotros los podemos generar a mano o los podemos generar directamente con código HTML. Ventajas y desventajas de cada uno de los dos elementos son evidentes. La ventaja, por ejemplo, de trabajar directamente con HTML Control Server es que nosotros podemos tener un poco más de control del código. ¿Ya? Básicamente es eso, podemos tener control del código. Con los server control siempre vamos a quedar amarrados a la codificación que tenga asociada cada uno de los controles de servidor. ¿Ya? Por ahí ahora no se va a entender mucho eso, pero en la medida que ustedes empiecen a programar, se van a dar cuenta de lo que yo les digo, que una de las críticas que se le hace al mundo de .NET, sobre todo los maquetadores CSS, que tienen por ahí algunos problemas cuando los programadores les entregan un software y los maquetadores tienen que colocarle diseño, porque no es lo mismo que se hace en PHP, que en PHP yo trabajo una cosa en un lado y otra cosa en otra. Aquí en el ambiente de .NET, a pesar de que yo puedo trabajar con MVC y todo eso, con el modelo de vista controlador, de igual forma tengo algunas limitantes para trabajar con una maquetación CSS, digamos, digamos moderna, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es un tema que por ahí Microsoft, la verdad no sé si ya lo ha solucionado en sus versiones posteriores, pero es una crítica que hasta el momento yo me estoy metiendo en esto y la hago con mucha responsabilidad. Bien, para terminar vamos a ver un tema, creo que nos quedan unos 10 minutos más de video, yo creo que está bien. Vamos a ver un tema que también es súper importante. Miren, es un tema que yo no ocupo, pero creo que más de algunos de ustedes lo va a querer utilizar. Nosotros también podemos ir acá y crear, perdón, me equivoqué. Podemos crear un nuevo elemento y podemos crear una página principal. Fíjense la extensión que tiene esta página principal, master.master. Por defecto me da la opción de llamarlo master page, que así es como se llaman, en realidad se llaman páginas maestras, ¿ya? Y son una especie de plantillas que nosotros podemos construir para generar nuestros diseños, ¿ya? Por ejemplo, en lugar de master page le vamos a colocar plantilla, ¿ya? Vamos a agregar. Fíjense que me creó el archivo plantilla.master. Si yo trato de ejecutarlo, el servidor lo que va a hacer es ir a buscar la página por defecto y no el master page. ¿Ya? Es un archivo que no se puede ejecutar en el servidor. Es un archivo de complemento, una especie de plantilla. Por ahí Dreamweaver tiene una opción parecida, pero en este caso vamos a hablar de la que nos ofrece el entorno Visual Studio. ¿Ya? Si yo voy a la vista de diseño, fíjense que él me coloca, vamos a la vista de código, me coloca todo el código, pero me agrega estas dos líneas, que es un controlador, un control server llamado content placeholder, ¿ya? Con su, en este caso su ID, content placeholder 1, ¿ya? Su runat server y su etiqueta de cierre, ¿ya? Es un control de servidor que lo que hace es indicar la zona editable del master page, es decir, la zona que va a ser que se va a poder editar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir acá a la vista de diseño, lo vamos a hacer de la vista de diseño rápidamente. Por ejemplo, fuera del content placeholder, yo puedo, por ejemplo, ir acá a diseño, insertar tabla, puedo ingresar una tabla personalizada o utilizar una plantilla. No, en este caso vamos a utilizar una plantilla porque lo vamos a ver por encima solamente. Vamos a hacer una que tenga un encabezado, un pie de página y un lado. Generarla, vamos a darle clic en aceptar. Fíjense, ya me la generó. ¿Se fijan? Acá está el content placeholder, lo vamos a cortar y lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí en esta zona. Vamos a pegarlo aquí. Esta zona la vamos a llamar header. Fíjense, vamos a ir clic derecho, podemos decir acá con el asistente darle algún estilo, por ejemplo vamos a darle un fondo de color, por ejemplo rojo, por ejemplo un color personalizado, puede ser una paleta web, color con nombre, lo que sea. Vamos a decirle que, por ejemplo, al texto le coloque un color, por ejemplo. Vamos a ver dónde se hace eso. Vamos a decirle que el texto sea centrado,
que sea a la línea de base, que sea top en este caso. En este caso la justificación de necesario, letras, en fin, flujo de texto, sangría, dirección del texto, en fin. Vamos a decirle que, por ejemplo, el color de la fuente sea un color, por ejemplo, blanco. Estoy haciendo cualquier cosa solamente para que lo puedan ver. Y ahí está el header, lo vamos a achicar un poco. No tanto, creo que mucho. Por ejemplo, podríamos decirle también en el estilo que tenga, por ejemplo, un diseño, otros, no sé, cualquier cosa. A ver, podemos hacerlo también a código. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona del menú, por ejemplo. Podemos colocarle un estilo. Va a quedar bastante tipo arcoiris, pero solamente para que se entienda, ¿ya? Vamos a colocarle un color amarillo al menú. Perfecto. Y aquí al footer vamos a colocarle otro estilo. En este caso, por ejemplo, la fuente, en este caso el texto lo vamos a colocar centrado. En este caso vamos a colocarlo medio. Vamos a colocarle un color de fondo, en este caso, por ejemplo, azul. Aceptamos. Un poco arcoíris nuestra página web, pero en fin. Y esta va a ser nuestra zona editable, ¿ya? Entonces ahora que nosotros tenemos nuestro master page creado, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un nuevo elemento, podemos crear un web forms y vamos a marcar esta opción que tenemos acá, que es seleccionar la página principal, es decir, seleccionar un master page para poder asociar. Entonces vamos a colocarle este, por ejemplo, form con plantilla. Vamos a darle en aceptar. Fíjense que él me da la posibilidad de elegir la plantilla que yo quiero. En este caso, la única que tengo creada. Vamos a aceptar. Y automáticamente acá, este se convierte en mi content placeholder de la plantilla master. Por lo tanto, todo lo que yo escriba acá, por ejemplo, hola mundo desde mi master page, ¿verdad? Escribiéndolo desde mi form con plantilla.asp. Aquí vamos a ver lo que sucede. Vamos a darle F5 y automáticamente, fíjense, bueno, acá el diseño es horrible, pero bueno, para que se entienda, acá está el menú, acá está el header que creamos, acá está el footer, quedaron un poco grandes, ¿verdad? Pero bueno, no es la idea ahora ver temas de diseño. Vamos a ver el código fuente y fíjense que lo que hizo fue crearme una tabla, en este caso con un border 0, podemos, me creo con un white 100%, height 100% también, en fin, podemos modificar algunas cosas. Vamos a modificar algunas cosas, por ejemplo, dentro del master page, fíjense, vamos a ir a la vista código, vamos a cerrar acá el tema de los resultados y, por ejemplo, a este TD le podemos asignar un height, vamos a decirle que sea un height de 100, por ejemplo. Se fijan que está definido dentro de la etiqueta style. Fíjense que la etiqueta style se generó porque yo usé el asistente de estilos. Se fijan, a la tabla le vamos a colocar un white de 800, por ejemplo, 800 píxeles, y un alto de 700 píxeles, por ejemplo. Bien, al head ya le colocamos 100, ¿verdad? Aquí tenemos el, en este caso el main, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al menú le vamos a colocar un alto también de, por ejemplo, vamos a hacer acá directamente en el CSS, vamos a colocarle un height de 500, por ejemplo, 550 px. Por ejemplo, también acá al TD que contiene en este caso el content placeholder, también le podemos indicar un estilo con un height de, digamos, unos 550 px. Solamente estoy jugando con esto para que más o menos se vaya entendiendo. Y a este footer le vamos a colocar 50 píxeles. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a dar F5. Vamos a ver si se genera esta cosa. A ver cuál fue la barbaridad que hicimos con el diseño.
bueno, fíjense lo que pasó. Usé el F5 desde el master page, lo voy a usar desde el form con plantilla para que se pueda cargar el master page. Y ahora sí me queda un poco más ordenado, ¿se fijan? Me queda, ese está de 100, ese está de 550, en fin. ¿Se fijan? Está la tabla un poco más ordenada. Yo también podría acá cargar una librería CSS. Fíjense que el master page en realidad es un archivo HTML que va a ser usado como plantilla, que va a tener zonas que van a ser editables y otras que no, ¿ya? Esa es la gracia de trabajar con master page. Por ahí puede ser útil, pero para ciertos casos, por ejemplo, hay web que tienen lugares donde zonas donde se repiten varias cosas, por ejemplo el header, o se les repite por ejemplo el footer o los menús, ¿verdad? Entonces en ese sentido es súper útil. En PHP eso nosotros lo manejamos llenándonos de include, ya acá en ASP.NET nosotros lo vamos a manejar con las llamadas master page. Acá yo generé un master page trabajado con tablas, pero evidentemente por ahí también se puede trabajar perfectamente utilizando divs, ¿ya? Y para muestra un botón, por ejemplo, vamos a colocar acá vamos a crear, por ejemplo, un archivo nuevo. Vamos a generar una hoja de estilos, por ejemplo. Ahí el nombre que le pusimos. Bueno, en fin. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí en el body. Vamos a colocar un margin 0px. Vamos a ver si me resulta. 0px. 0px, 0px, y se lo vamos a asignar al master page, en este caso en todo el head. Vamos a colocar un link href. En este caso fíjense que me da la opción de buscar. Vamos a decirle el style, vamos a decirle que sea de type text css y que tenga un style, en este caso un rel style jet. Bien, vamos a ejecutar entonces nuestro control server, nuestro form. Bueno, por ahí hay algunos errores, a ver, creo que me dio error con el llamado del CSS. Vamos a ver, yo creo que tenemos un error CSS, En fin, quería solamente, por ejemplo, acá podríamos hacerlo más fácil, colocar un background color directamente y no tener problemas. Por ejemplo, un color azul. A ver si ahora lo toma. Vamos a ver. Ejecutémoslo a pesar de los errores que tiene. A ver, quizás cuáles son los errores que me está dando. Que yo creo que son errores CSS. No sé si me va a dejar ejecutar el archivo. Sí, son. A ver, ¿cuál es el error? Me dice que tengo el title. Luego, las comillas, ya, fíjense. Ya sé cuál es el error. Por ejemplo, acá en la plantilla master, yo creo que el error fue que nos faltan acá las comillas. Vamos a ver si es eso. No era eso. Bueno, en fin, son solamente pruebas, tampoco nos vamos a complicar la existencia, simplemente le quitamos esto y ejecutamos nuestro master page. Que algo cambiamos, la verdad no me di cuenta, pero programando por aquí y por allá modificamos algo, la verdad no me alcancé a dar cuenta qué fue lo que modificamos. Pero en fin, ya tenemos nuestra estructura, tenemos nuestro master page, tenemos nuestro default, nuestro form, nuestro HTML, nuestra plantilla. Fíjense, también tiene su code, que tiene su code behind, ¿verdad? Fíjense, también tiene su code behind la plantilla, por si le queremos colocar código de programación, también perfectamente lo podemos hacer, porque la verdad que es un código HTML, ¿ya? Bueno, el CSS no resultó, pero en fin, vamos a hacer algo más con CSS después, tampoco nos vamos a complicar con eso. Entonces ya tenemos claro lo que son los controles de servidor, ya tenemos claro lo que es un master page, ya tenemos claro cómo funciona el código básico de una página HTML, ya, y una página ASPX, tenemos claro la diferencia, tenemos claro lo que es el archivo web.conf, ya, así que ya estamos en condiciones de generar un primer proyecto y comenzar a trabajar con formularios y con controles de servidor, ya, que eso lo vamos a ver en posteriores videotutoriales. La verdad este video se extendió un poco, pero creo que era necesario dar una aproximación a esto antes de ir directamente a trabajar con los controles de servidor.
Entonces solamente eso sería. Muchas gracias a todos. Les habló su amigo de siempre, César Cancino, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. Muchas gracias a todos por seguir mi humilde trabajo. Nos vemos en la próxima.